Quisiera que abrieran su Biblia en Marcos, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, el segundo evangelio. Vamos a hablar de un tema que al final debe retarnos a cada uno de la manera en que debemos vivir y obviamente evaluar de qué manera estamos llevando ahora la vida, ¿no? Así que Marcos capítulo 1, versículo 16. Bueno, si ya lo tienen, entonces leamos Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. ¿Sí? Bueno, oramos un momento, así como están, para que el Señor nos hable, ¿no? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos acercamos a ti esta mañana, Señor, para que tú nos instruyas en tu palabra. Señor, te pido que puedas hablar a mi vida y puedas hablar a la vida de mis hermanos. Que hoy ellos, Señor, puedan ser edificados, exhortados, Señor, que puedan ser animados con tu palabra. Padre, que esta mañana tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras vidas para entender, Señor, lo que tú deseas que aprendamos. Así que te damos gracias. Te pido para que uses mi vida como instrumento tuyo, Señor, para hablarle a mis hermanos de tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a hablar de un tema que de seguro no es nuevo para muchos de los que ya tienen algún tiempo de estar acá en esta casa. Y es que todos somos llamados a ser discípulos. Todos somos llamados a ser discípulos, ¿sí? Yo quisiera comenzar tratando de que pudiéramos comprender o entender qué significa la palabra discípulo, ¿no? Porque tantas veces se habla de esto, de los discípulos, y uno inmediatamente cuando menciona la palabra discípulos se transporta a los discípulos de Jesús, ¿sí? A los 12 que Él escogió, inmediatamente le hace clic a uno en la cabeza, ¿no? Así que la palabra discípulo quiere decir que es una persona que recibe enseñanzas de un maestro, ¿sí? Yo sé que ustedes van a decir, pero si nosotros somos discípulos, entonces los que pasan acá son maestros, ¿sí? Bueno, usted juzgue, ¿no? Pero los que pasamos al final acá, pues tratamos de escudriñar la escritura, por lo menos cuando nos toca que pasar acá, o algunos tenemos la costumbre de hacerlo siempre, ¿sí? Yo no sé si ustedes lo hacen diariamente, ¿no? Es algo que es tan necesario en la vida de un cristiano o en la vida de un ser humano común y corriente que debe leer la Biblia, porque la Biblia no es solo para personas religiosas, porque la Biblia se asocia con que una persona que la lee es alguien religioso. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que solo los religiosos la leen? La Biblia dice que a vosotros os parece que en ellas encontráis o vas a obtener la vida eterna si es que las
escudriñamos, ¿sí? Y el escudriñar no solamente tiene que ver con el hecho de que nosotros leamos algo y no pase nada con nosotros, sino que tiene que ver con el hecho de que al leer la palabra uno pueda tratar de ponerle en práctica eso que leyó y obviamente comprende lo que quiere decir. Porque hay algunos de nosotros que leemos y no comprendemos, ¿sí? Yo he observado que los niños hoy, los que van a la escuela, les enseñan una materia que se llama lectura comprensiva. O sea que es algo que las personas debemos desarrollar, el hecho de comprender y entender lo que leemos. Pero más importante es saber que los que tenemos el Espíritu Santo del Señor dentro de nuestras vidas, la Biblia dice que Él es quien va a instruirnos, va a recordarnos, va a hacernos que entendamos la palabra y sepamos lo que allí quiere decir, cuál es el objetivo por el cual fue escrito esa parte que nosotros leemos. Bueno, no voy a hablar de eso. Llamados a ser discípulos. Y Jesús inmediatamente comienza su ministerio. Él va a escoger a 12 personas. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, pero ¿cuál es el propósito de Jesús de levantar 12 personas? Porque Él no desarrolla su ministerio solo. Era una persona, perdonen la palabra que voy a decir, súper, mega, ultra poderosa, ¿no? ¿Sí? ¿O no creen que era Jesús así? Claro que lo era. Era capaz de decirle al viento y a las olas, cálmense, y se calmaron, ¿sí? Era capaz de, cuando la multitud venía toda hacia él y ponían a todos los enfermos, la Biblia dice varias veces en el Nuevo Testamento, principalmente en los evangelios, que todos los enfermos fueron sanados que le trajeron a Jesús en varias ocasiones. Piense cuántos enfermos eran, de diferentes enfermedades y problemas que tenían. Menciona que habían personas paralíticas, personas enfermas de lepra, personas que tenían espíritus inmundos. Y Jesús los hacía libres para que vivieran como personas comunes, como personas normales su vida. Porque una persona que está enferma o que tiene alguna dificultad física no vive como una persona común, normal, porque no puede desarrollarse de esa manera, ¿sí? Así que, por eso es que uno se puede preguntar entonces, ¿por qué Jesús escoge a 12? ¿Por qué no lo hace solo entonces? ¿Sí? ¿No era capaz Él de llevar a cabo su ministerio solo? ¿Necesitaba la compañía de otras personas? Y la respuesta, ¿sabe qué es? Él sabía que tenía poco tiempo para estar acá y que cuando Él ya no estuviera, Él necesitaba personas que lo representaran bien, ¿sí? ¿Y quién más les podía enseñar que el propio Maestro, el Maestro de maestros, Jesucristo de Nazaret? ¿Sí? Y Él, de seguro que en la Biblia, estoy seguro que no está relatado todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero hay una ocasión en que uno de los discípulos los mandaron para que se callaran y dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído de nuestro maestro. Él les había cambiado sus vidas. Un discípulo es una persona, para que vayamos comprendiendo entonces que es un discípulo, es una persona que va a ser transformada por su maestro, por la doctrina, por la enseñanza de esa persona. Y nosotros, entiendo que algunos de los que estamos acá ya hemos ido a otras iglesias, y de seguro los que estamos acá no todos vamos a parar o no vamos a terminar quizás nuestras vidas acá, e iremos a otra iglesia y nos enseñarán otras personas la palabra. Pero la enseñanza de la Biblia va a permanecer siempre, es la misma palabra. Si usted va a cualquier iglesia donde enseñan la Biblia, le enseñarán similar en cualquier parte. Aquí o en cualquier parte del mundo, si la iglesia o el lugar donde uno va se basa en la Biblia, dirá casi igual.
Un concepto más acerca de un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. ¿Somos nosotros de ese tipo? ¿Sí? La palabra, cuando a uno le habla, o cuando a uno le predican o le hablan acerca de la Biblia, la idea es: ¿qué pasa con nosotros? Uno puede evaluarse: ¿cómo me encuentro ahora? ¿Cómo yo debería estar en un tiempo? ¿O cómo yo debería cambiar? ¿O cómo yo debía haber llevado mi vida, pero no lo he hecho? Pero ahora es tiempo de evaluar y decir: bueno, entonces yo no he sido un discípulo. Porque algunos de nosotros no hemos dado quizás buen ejemplo. Yo quisiera que alguno de ustedes dijera ahora, esta mañana: yo le voy a sacar un defecto, o alguien de los discípulos de Jesús, a excepción de Judas, que volvió atrás. Pero ninguno de los 11 regresó atrás. Ninguno. Todos fueron capaces de dar su propia vida en sacrificio por las enseñanzas de su maestro. Ellos no las tenían escritas como nosotros. Ellos conocían la ley y los profetas, pero no conocían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy. ¿Cuánto hubieran dado los discípulos por haber tenido como nosotros el Nuevo Testamento? Porque los seres humanos somos personas que olvidamos rápidamente. Y ellos, cuando su maestro se fue, uno podría decir: se les olvidó las enseñanzas. Y Pedro regresó a ser el mismo pescador que era. Y Mateo o Leví, que era cobrador de impuestos, regresa a cobrar impuestos. Uno no encuentra que la Biblia diga eso, sino que esas personas a las cuales Jesús llamó fueron transformadas y sus vidas nunca más volvieron a ser igual. Así que si nosotros estamos llamados a ser discípulos, quiere decir que si Él habita dentro de nosotros, deberíamos ser personas que desde que Jesús entró en nosotros hay un cambio en nuestras vidas. Hay algo que nos cambió de rumbo, algo que no nos permite vivir como vivíamos antes, sino que es algo que te empuja, algo que no te deja estar tranquilo hasta que lo tengas que hacer. Así que si alguien no se siente atraído por las enseñanzas de ese Jesús que ha recibido en su corazón, hay que volver a recibir al Señor. ¿Sí? O hay que pensar si somos discípulos. Ahora, hay dos tipos de personas los cuales siguieron a Jesús. ¿Sí? Y la gran mayoría era el común de las personas. Eran 12 discípulos. Cuando la Biblia dice que la multitud venía a Jesús para escuchar sus enseñanzas, yo la verdad que no he encontrado en la Biblia que diga cuánto era el número de personas. Cuando dice la Biblia que era una multitud la que venía a Jesús, tanto para que los sanara como para que les hiciera algún favor, o como para enseñar las enseñanzas. Venían por curiosidad, venían por algún milagro, venían por alguna necesidad que tenían. Si usted se siente identificado y ha venido por alguna cosa de esas, no hay problema, el Señor es bueno y se lo puede dar. Pero Él desea que seamos discípulos, no que seamos personas que vemos al maestro porque nos haga un favor y no estamos dispuestos a poner en práctica sus enseñanzas. No estamos dispuestos a seguir la doctrina que Él ha dejado para que sigamos. Y entonces vea, la Biblia dice que en una ocasión, dice que las personas, ya era tarde, y Jesús, al verlas que habían andado con Él todo el día, dice que tuvo compasión de ellas, porque dijo: si se regresan a sus casas, quizás van a tener problemas para llegar allá porque no han comido todo el día. Y entonces dice que Él tuvo compasión y les dijo a sus discípulos: denle de comer. Él no les dijo: démosles de comer, sino les dijo: denle de comer a las personas que estaban ahí. Y no crea que eran pocas personas como las que estamos acá, digo, ¿no? En comparación del número que estaba ahí. Dice la Biblia que eran como
5,000 hombres. ¿Sí? Si uno saca la cuenta, un hijo, el papá y la mamá que andaban ahí, recuerden que en esos lugares las familias son grandes, no son un hijo, 2 hijos, pero pensemos en uno. ¿Sí? Más el esposo y la esposa son 3 personas, llegaba a 15,000 el número de personas, seguramente 20,000, 25,000, a los cuales les dieron de comer. Esas personas estaban siguiendo a Jesús por diferentes razones, uno no las conoce, como estamos nosotros acá en esta mañana. Yo no conozco las razones de cada uno porque han venido ahora por la mañana. Y viera que no ha buscado un lugar equivocado o un lugar donde no debió venir de ninguna manera. Este es un lugar correcto para que las personas vengan y busquen al Señor. Yo vine hace muchos años sin conocer absolutamente nada acerca de Dios. Nunca había leído la Biblia, no sabía acerca de eso. Y yo les estoy hablando aquí ahora. No he ido a otra iglesia nunca, siempre he estado aquí. ¿Sí? El Señor ha sido bueno, ¿no?, conmigo y me ha permitido conocer un poquito acerca de la palabra, ¿no? Así que el punto es que esas personas que estaban ahí, uno podría preguntarse, eran muchas las que estaban, ¿por qué ellos no se convirtieron en discípulos de Jesús? ¿Por qué ellos no siguieron sus enseñanzas? ¿Por qué no vivieron de acuerdo a lo que Jesús les enseñó? ¿Se da cuenta? No todos somos discípulos, pero esta mañana el Señor le dice a cada uno de los que estamos y aún los que van a escucharnos después, que todos podemos llegar a ser discípulos. Uno puede proponerse ser un discípulo de Jesús. Ya le dije que es un discípulo, se lo voy a volver a repetir. Es una persona que sigue la doctrina, los principios, las enseñanzas de su maestro. Y nosotros las tenemos plasmadas en esta Biblia. No tenemos a Jesús con nosotros acá, pero Él ha puesto a personas, discípulos, para que nos hablen acerca de su palabra. Y cuando Él levantó a los 12 discípulos, esa era su intención, que el evangelio no terminara, las enseñanzas de Jesús, a Él irse, ahí hubiese terminado todo. Nadie hubiera continuado hablando acerca de las buenas nuevas de salvación. Pero Él levantó a esas 12 personas y a otros más, porque también en la Biblia uno encuentra que levantó a 70 más para que fueran y predicaran el evangelio. Pero Él principalmente tuvo cercanía con estas 12 personas. Eran sus amigos de confianza, a los cuales les dijo todas las cosas que iba a hacer, dónde iban a ir, qué le iba a ocurrir ya de último. Entonces, si usted quiere ser un discípulo, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para ser un discípulo? ¿Qué cosas son las que debo cumplir? ¿Qué es lo que debo hacer yo como persona? ¿Debo seguir viniendo normal a la iglesia y nada más? ¿Creen que esa es la manera? Si les digo que los discípulos nunca más volvieron a ser igual, porque ellos cambiaron aún sus costumbres y la manera en que hacían las cosas. Si la Biblia dice en estos versículos que leímos, que yo me imagino que Jesús iba pasando, iba caminando y observaba a las personas. Y dijo cuando estaba por ahí alguien: Pedro, ven, necesito que ahora seas pescador de hombres. Ya no quiero que hagas tu oficio, vas a hacer algo mucho más importante, algo que vas a cambiar a muchas personas en este mundo. Vas a ser de impacto a otros, porque sabe que en el libro de los Hechos, me estoy adelantando, voy a decir el capítulo, Hechos capítulo 2 y versículo 14, ahí dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y las personas que se encontraban con ellos, en ese momento ya no estaba Jesús, ya había ascendido al cielo, había muerto y había resucitado, y los discípulos se habían quedado ahí. De seguro que no estaban tan felices o contentos, porque les hacía falta su maestro. ¿Cómo no le va a hacer falta a alguien que ha estado con usted, le ha mostrado amor, le ha mostrado misericordia, le ha mostrado a alguien que
excepcional como era la persona de Jesús, y los discípulos habían estado con él y habían vivido con él mediante 3 años y medio, ¿creen que fue poco desconectarse de él? Ha de haber sido muy difícil para los discípulos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice la Biblia acá en esta parte, dice que Pedro se levantó para hablarles a las gentes que estaban ahí. Y entonces dice que muchos se agregaron y fueron como 3,000 personas. ¿Qué le parece? La primera vez que Pedro se levanta para hablar acerca de las enseñanzas de su maestro, lo que él le ha enseñado por 3 años y medio a una persona común que era pescador, sin menospreciar a las personas que pescan, pero son personas normalmente que viven una vida limitada casi en todo. ¿Sí? Y ahora Pedro se convierte en una persona que va a hablar la palabra con poder como su maestro se lo ha dicho. Porque uno encuentra, por ejemplo, ya se los digo, Mateo capítulo 9, perdón hermanos, capítulo 10, versículo 7, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en el versículo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Esto les dice Jesús casi al inicio de su ministerio. Y los discípulos lo van a poner en práctica hasta que Él ya no está con ellos. Pero no van a olvidarlo. Por eso es que uno puede entender que ellos no volvieron a ser igual. ¿Cuáles son las características entonces de un discípulo? Vamos a avanzar. Característica número 1. Debe ser una persona que tiene permanencia o constancia en el camino del Señor. No puede volver atrás. ¿Sí? Y uno encuentra en San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan 8, capítulo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le parece? Otra vez, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, como nosotros que hemos creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa entonces permanecer en la palabra? Es una persona que permanece en el tiempo de manera constante. Hay personas que de repente dicen: no voy a ir a la iglesia por un tiempo. O le sale un trabajo en donde no va a tener tiempo para ir a la iglesia. Porque mire, usted va a decir: hermano, pero ¿para qué debo ir a la iglesia para seguir al Señor? Si yo lo puedo hacer desde mi casa. Yo puedo orar en la casa solo y puedo leer la Biblia. Yo le puedo asegurar que si usted se queda
No le voy a decir cuánto tiempo, no sé cuánto necesita usted para alejarse del Señor, pero se va a alejar, se va a apartar. El venir acá nos recuerda, nos anima. El compartir con otros, el escuchar la palabra desde acá, nos hace que permanezcamos en el tiempo en el Señor. Así que dice la primera característica entonces, que un discípulo es aquel que permanece en el Señor. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo acá. Aquí no hay jubilación. Esto va a terminar cuando ya no respiremos. Y si Él viene, mucho mejor, ¿no? Pero si no viene, vamos a permanecer constantes. ¿Sí? Ahora, si usted de los inconstantes, entonces se da la respuesta, no es discípulo. Es el otro montón que andaban con Jesús. No quiero ahora, digamos, ofender a nadie, no pretendo hacer eso, de ninguna manera. No quiero decir que yo soy un discípulo mejor que ustedes, o yo lo soy y ustedes no, de ninguna manera, no intento hacer eso. Creo que cada uno podemos darnos la respuesta de acuerdo a lo que leemos y lo que estamos tratando ahora de aprender acerca de la palabra. ¿Sí? Característica número 2. Amor compasivo por los demás. ¿Sí? Amor compasivo. No sé si me doy a entender con esa frase, pero tiene que ver con el hecho de cómo ayudar a los demás para que permanezcan en el camino del Señor, para que continúen este camino que hemos comenzado. Hay muchos que vamos a pasar adversidades de diferente tipo. Y lo que nos ha pasado mediante este año no ha sido una cosa fácil. Pero la mayoría de los hermanos yo los veo acá y de verdad me siento muy alegre, contento. Yo no se lo expreso a cada uno, pero en serio se los digo, yo me siento contento al verlos. ¿Sí? Digo, ahí está el hermano fulano, ahí está el otro hermano. Hay algunos que no los he visto. ¿Sí? Bueno, yo no soy el pastor que ando viendo quién viene y quién no. Pero yo observo, no crean que no. Si ustedes no observan a sus hermanos, qué mal, ¿no? Pero deberíamos. Lástima que con la mascarilla no nos vemos también, ¿no? ¿Sí? Es un poco difícil conocernos a veces. Y algunos que no nos quieren hablar ahora bajo la excusa, no lo conocía con la mascarilla, ¿no? ¿Sí? Bueno. O igual uno se puede esconder un poco, ¿no? Con la mascarilla se hace a un lado, ¿no? Bueno. Pero tiene que ver entonces con el amor, le decía. Veamos Juan capítulo 13, ahí adelantito de donde habíamos leído, Juan capítulo 13, para que vayamos también de acuerdo a lo que dice la palabra, 13:34, dice ahí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si usted no ama a los demás, no es discípulo. Por eso es que les digo, estamos hablando de qué es ser un discípulo. Uno puede identificarse hoy. Si usted no sabe, bueno, yo también estoy aprendiendo, no crea que no, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo compasión por mis hermanos y solo los ofendo o quisiera que ya no estuvieran acá, entonces no estoy mostrando una característica de un verdadero discípulo. ¿Sí? Característica número 3, si usted la está notando, ¿no? Así como cuando íbamos a la escuela, ¿no? Y uno tenía que estar listo para anotar, ¿no? Uno debe ser alguien que se multiplica o dar frutos. Juan capítulo 15, versículo 7. Ahí adelantito, ¿no? Siempre en Juan. Pareciera que Juan explica mucho acerca de ser un discípulo, ¿no? Juan capítulo 15, versículo 7. Si usted no lo encuentra, el hermano también los ha ido poniendo, ¿no? Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, estoy leyendo mal, no, perdonen. Sí. 15:7, estoy leyendo el 16:7, así no. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué sería dar fruto, hermano? Uno podría preguntarse. De hecho, en una ocasión Jesús les dijo una parábola o les dio una enseñanza a sus discípulos y les dijo que habían 4 tipos de tierra para sembrar, pero que había una tierra la cual era buena para sembrar, y esa tierra en la cual sembraba, que era buena, las personas iban a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, porque las otras de ninguna manera son discípulos, ¿no? Pero los que dan fruto son aquellas personas entonces que se preocupan por los demás, que dicen, ¿en qué puedo servir? Que no le preocupa en lo que lo van a poner a servir. Un discípulo es aquella persona que dice, voy a cumplir con la misión que me ha dado mi maestro y la voy a hacer al pie de la letra como me dijo. Y el Señor nos ha dado una misión a todos, ¿sí? A los discípulos les dio una misión. Dice que les dio autoridad para que fueran, ya no en el lugar donde ellos estaban con su maestro, sino para que vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos y hablen a otros de mi palabra. Yo digo, si al final uno no va a sanar enfermos, digo, si uno no va a orar para que el Señor realice un milagro en la vida de alguien, por lo menos usted le puede compartir para que vaya al reino de los cielos a alguien. Usted puede compartir las enseñanzas de Jesús acerca de creer en Él. Todos podemos hacerlo. Hay algunos que dedicamos el tiempo a hablar tantas cosas. Algunos que con esto de la pandemia se han dedicado a hablar de la pandemia. ¿Para qué? Nos va a dar más miedo. Hable de la palabra, le va a dar ánimo, le va a ayudar a vivir de una forma diferente a la que viven los demás, preocupados por todo lo que pasa. Bueno, de hecho dijeron que los 2 huracanes nos iban a hacer desaparecer, ¿no? ¿Sí? Pero Dios es bueno, ¿no? ¿Sí? El Señor es bueno. Ama a El Salvador, ¿no? ¿Sí? Así que debemos ser agradecidos con Él por eso. Uno no debe apartarse del Señor por cualquier cosita, no, nunca. ¿Qué importa lo que nos digan? ¿Qué importa lo que nos hagan? Piense qué le hicieron a los discípulos. Vamos a poner un pequeño video para que lo vean, porque se nos está pasando el tiempo. ¿Puede ponerlo, hermano Danfrey? Póngale atención, son 4 minutos. Jesús anduvo por esta tierra, se hizo acompañar de unos hombres que apoyaron su misión y realizaron un intenso y largo recorrido junto a él luego de iniciar su vida pública a los 33 años. Esos discípulos de Jesús eran 12 hombres comunes y corrientes, los cuales habían recibido un llamado especial, razón por la que tuvieron que enfrentar ciertas vicisitudes y en ocasiones hacer morir a su yo para que se cumpliera la voluntad del Padre. ¿Quiénes eran esos 12? 1. Pedro. Originalmente su nombre era Simón, sin embargo, Jesús le cambió el nombre por Cefas. Este es considerado el príncipe de los apóstoles y se dedicaba a la pesca hasta que Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Este lo dejó todo y se adhirió al gran maestro. Fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideraba digno de morir igual que Cristo. 2. Andrés. Fue el primer apóstol de Jesús. Recibió la invitación para ser apóstol de Cristo luego de ser bautizado por Juan el Bautista. Este murió atado a un madero en forma de cruz tras ser acusado de predicar el evangelio y negarse a adorar ídolos paganos. 3. Santiago el Mayor. El hombre valiente que hasta su último aliento se dejó utilizar como un instrumento del Señor. Fue un líder destacado de las comunidades judeo-cristianas.
Este recibió una penosa muerte al ser decapitado por orden del rey de Judea. Sin embargo, antes de morir, oró por un paralítico y al llegar al lugar donde sería degollado, pidió un recipiente con agua para bautizar a Josías, quien también fue decapitado. 4. Juan, el conocido discípulo amado, era el más joven y fue el último en morir. Tuvo la oportunidad junto a Pedro y a Santiago de presenciar la transfiguración de Jesús. 5. Felipe, al igual que sus compañeros apóstoles, sufrió constantemente de persecución por mostrar su fe. Se cree que Felipe fue apedreado por su fe en Hierápolis, donde posteriormente falleció crucificado a los 87 años. 6. Bartolomé, conocido también como Natanael, se hizo apóstol de Jesús gracias a la intervención de su amigo Felipe, quien le presentó al Mesías. Fue un hombre honrado que se entregó en cuerpo y alma a la misión que le fue encomendada. 7. Tomás pasó la vida predicando en la India, donde fue martirizado para después atravesarle el corazón con una espada. Se encontraba misionando en esas tierras y el rey se opuso a que Tomás siguiera hablando de su Dios, pero él no lo hizo. Por el contrario, llamó al rey idólatra y este, enfurecido, le quitó la vida. 8. Mateo, al momento de su llamado era publicano y trabajaba como un recaudador de impuestos para los romanos, pero ante la invitación de Jesús no pudo resistirse, renunció a su labor y decidió seguir a los pasos del Salvador. 9. Santiago el Menor. Es conocido por desempeñar una ardua labor evangelizadora, un hombre que estuvo listo a tiempo para la batalla de la fe y la expansión del mensaje de Cristo. 10. Judas Tadeo. Los apóstoles Simón y Judas misionaron juntos en Babilonia, convirtieron a gran cantidad de gente, incluyendo al rey y personas adineradas. 11. Judas Iscariote. Judas representa la traición, la avaricia, la envidia y la maldad que hay en el mundo, pero que al final será vencida. 12. Matías. Fue escogido como apóstol luego que Judas Iscariote vendiera a Jesús por 30 monedas de plata y posteriormente a su traición se ahorcara. Matías fue elegido después de la muerte de Cristo y predicó en Judea. Con información de Nadia Martínez, Veracidad News. Bueno, quisiera que para ampliar un poco todavía respecto a que una persona discípulo es alguien que su maestro le va a cambiar su vida, ya lo dijimos varias veces, pero en la Biblia, por ejemplo, uno encuentra a un hombre llamado Mateo o Leví. Lean conmigo en el capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9. Ya vamos a terminar, no se preocupen. Por alguna razón, siempre queremos irnos, no sé por qué. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Dije Mateo capítulo 9, versículo 9. Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lo que quiero que vean acá, en esta parte de la Biblia, Mateo capítulo 9, él mismo describe lo que ocurrió, y es que este Mateo era una persona que cobraba impuestos para el imperio romano. Recuerden que cuando Jesús vino, el imperio que gobernaba en aquel momento era el imperio romano. Israel ya no era un país independiente, no tenía su propio rey, sino tenía gobernadores, los cuales eran cómplices con el imperio romano para gobernar al pueblo. Lo cual quiere decir entonces que Israel, los que se consideraban judíos y que guardaban los principios de la palabra, ellos no estaban de acuerdo con el gobierno del imperio romano. Y entonces el cobrar impuestos era una manera casi ilícita para ellos,
o algo que los estaban obligando a hacer que no debían, el hecho de pagar los impuestos al Imperio Romano. Entonces, en el caso de Mateo, él era un judío, pero era alguien que tenía buena relación con el Imperio Romano, al punto que él le cobraba los impuestos. Quiere decir que Mateo entonces, yo leí por ahí extra, no que la Biblia lo diga, era una persona que tenía posibilidades económicas muy buenas. De hecho, encontré por ahí que decía que los publicanos eran personas ricas, o sea, los que cobraban los impuestos. ¿Cómo lo hacían? El Imperio Romano, de acuerdo a las provincias que tenían, vendían la provincia para que cobraran los impuestos por un periodo determinado. Y esta persona publicana, o el que iba a cobrar los impuestos en ese lugar, era alguien que le tenía que pagar por anticipado el dinero. ¿Se entiende? O sea, él no había cobrado todavía los impuestos a su gente, sino que lo haría después. Pero al gobierno romano le tenía que pagar por anticipado el dinero. Entonces era una persona que tenía dinero para hacerlo. Así que no eran unas personas queridas. Entonces, cuando Jesús llama a un publicano, los que van a ir al lado de él, que lo van siguiendo, seguramente algunos de los discípulos que ya ha elegido y otras personas que siguen a Jesús, van a verlo con malos ojos, que él llame a un publicano, porque dice, está llamando a un ladrón, está llamando a una persona que hace mal a nuestro pueblo. ¿Cómo es posible? Ellos nos quitan el dinero de manera a la fuerza, porque ellos tenían, de su lado, a soldados romanos para que anduvieran con ellos y cobraran los impuestos. Y dice que aún ponían a más personas para que les hicieran el cobro a las personas. O sea que de seguro a Mateo, cuando es llamado, debe estar sentado en su escritorio de manera cómoda. No sabemos si tenía aire acondicionado en la oficina, ¿sí? En aquellos tiempos no había computadora, pero no sé cómo llevaban el recuento de la gente. De alguna forma lo llevaban. Él en su oficina tenía todo definido cómo lo hacía. Fulano de tal me pagó tanto, me debe tanto. No sé cómo lo hacían, ¿sí? Pero el punto es que cuando Jesús llama a esta persona, dice que él deja lo que estaba haciendo, deja su comodidad, deja su trabajo, en pocas palabras. Yo no le puedo decir acá esta mañana, deje su trabajo, no. Si el Señor le dice, por algo le dice, entonces déjelo, pero si no, no lo deje. ¿Sí? De hecho, yo tengo mi propio trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero en el caso de los discípulos, fueron personas que tomaron decisiones radicales, al punto de, imagínense, de dejar todo lo que él tenía. No sabemos si él ya había adelantado todo el dinero y no había cobrado ni siquiera el 20%, o había cobrado el 50% del total de lo que había pagado, pero no le importó. Sino que dice que cuando Jesús lo llama, le dice, quiero invitarte a mi casa para que hoy cenes en mi casa. Y eso fue lo que hizo. Aquí eso narra la Biblia acá en esta parte, en el capítulo 10 y versículo 9 a continuación hasta el 13. Y dice que llegaron más publicanos ahí para celebrar con él. ¿Y qué celebraban? El hecho de que Jesús lo hubiera tomado en cuenta. Él se sentía halagado que lo hubiera llamado Jesús para que él fuera alguien que iba a andar con él. No sabemos cuáles otras cosas le dijo Jesús. Tienes que dejar todo e irte conmigo. Ya no vas a regresar a tu casa. Ya no vas a cobrar impuestos. Ya no vas a hacer esto que haces. Ya no dice la Biblia. Solo dice que le dijo que fuera con él. Que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Algunos de nosotros quizás Dios nos está diciendo, deja de hacer lo que haces, porque no te trae beneficios como cristiano. ¿Qué cosa es? Usted lo sabe y yo también. Y entonces, ¿qué encuentra uno acerca de Mateo? No regresó. Cuando su maestro muere, no encuentra que uno diga, y Mateo regresa a cobrar la parte que le hacía falta de los impuestos que no había cobrado. No encuentra uno.
Yo hubiera querido encontrarlo porque digo, bueno, entonces hubo un discípulo que regresó atrás, pero no. ¿Sí? ¿Saben que ese video no es alguien cristiano quien lo hizo? Es una investigación que se ha hecho de eso para saber eso. Cada discípulo murió por la causa de Jesús. ¿Alguien de nosotros estaría dispuesto? Ya lo hemos dicho tantas veces. No lo haremos, es mentira. ¿Sí? Pero el Señor nos llama la atención ahora. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para convertirnos en discípulos y ya no el común de todos? ¿Cuánta gente va a las iglesias los días domingos? ¿Se ha puesto a pensar? Muchísimos. Pero mañana lunes o ahora mismo en la tarde vamos a seguir viviendo como si nunca fuimos. Como si nunca escuchamos alguna enseñanza acerca de Jesús. No puede ser. Entonces el Señor nos llama a hacer cambios en nosotros si es que aún no somos un discípulo. Hay personas que pueden decir, cuando el Señor vino a mi corazón, Él hizo un cambio en mi vida. Y lo que yo hacía antes, yo ya no lo hago. Por ejemplo, hay personas que yo he escuchado y dicen, mire, yo tomaba como no tiene idea. Me embriagaba y me quedaba y gastaba todo el dinero. ¿Y qué pasó después? Quiero saber yo. Entonces dice, ahora ya no. Ahora ya no tomo, ya no me gasto el dinero en lo que no debo. Mi familia vive tranquila, vive cómoda ahora. Porque el dinero lo ocupamos para lo que debemos. ¿Sí? Así que termino con esto. ¿De cuál grupo es usted? ¿La gran multitud? ¿O la parte de los 11 o 12 discípulos que Jesús escogió? Es que es bien difícil decir los 12, ¿no? Porque no podemos compararnos con Judas Iscariote, ¿no? ¿Sí? Después van a buscar reemplazo de él, claro. Pero los 11 discípulos fueron los que impactaron al mundo. Y este evangelio ha llegado hasta nosotros después de cerca de 2000 años. Ha tenido el impulso, claro, del Espíritu Santo. Pero ha habido personas que han entregado su propia vida y han tomado en serio el hecho de ser discípulos. Así que Dios nos llama ahora. Deben ser mis discípulos, ya no solo cristianos, ya no solo personas que van a una iglesia, ya no solo personas que leen la Biblia de vez en cuando, ya no solo personas que dedican tiempo para orar solamente cuando comen y después nunca más nos volvemos a acordar de orar, o nos acordamos del Señor cuando tenemos un problema porque somos, como dicen, calidad para eso, ¿no? ¿Sí? Cuando uno tiene necesidad, lo primero que hace es, le voy a llamar a fulano que va a la iglesia porque él va a orar por mí. ¿Verdad que sí? ¿No es cierto esto? Cuando alguien tenía, mejor no vamos a decir, ¿no? Pero lo que ha pasado en estos días, ¿sí? Era como le decían ya, te vas a morir, ¿no? Entonces, dile que ore por mí. Necesito que oren por mí. Yo estoy en un grupo de la iglesia para orar. Mira cuántas personas piden allí que oremos. ¿Y sabe qué? Cuando ellos se han sanado, no regresan aquí. ¿Qué pasó con su milagro? Yo siempre me he preguntado, termino con esto. Siempre me he preguntado, cuando Jesús iba a ser crucificado, dice que había una multitud ahí, ¿sí? Y había un hombre que lo sacaron de la cárcel llamado Barrabás. Era un ladrón conocido. Las personas lo conocían porque el gobernador que estaba en ese momento, ¿sí? Poncio Pilato, les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué hubiera dicho el pueblo? ¿Cuántos favores les hizo Jesús? ¿A cuántas personas de las que estaban allí les había hecho algún milagro? De seguro muchos. De seguro les había dado de comer. De seguro les había sanado algún familiar y habían escuchado sus enseñanzas. Pero ¿qué gritaron? Deja libre a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿No será que hacemos lo mismo nosotros?
Crucificamos a Jesús tantas veces como sea necesario y nos vamos haciendo lo equivocado, lo que no es agradable al Señor. Usted busca un milagro, el Señor se lo hará, ¿por qué no? ¿Sí? Yo he visto tantos milagros que el Señor le ha hecho a la gente. Si Él no está esperando que nosotros, por eso es que digo, los que seguían a Jesús era la multitud. ¿Lo sanó? Sí, lo sanó. Nadie dice que debe ser discípulo para que el Señor lo sane, pero el ser discípulo es vivir a otro nivel en el Señor, es otra cosa. No es lo mismo que ser el montón. ¿Usted quiere ser qué? ¿El montón? ¿Sí? Si no, yo quiero ser discípulo. El que aprende, el que está dispuesto a que el Señor diga, vas a hacer tal cosa. Sí, Señor, ahí voy a estar. Voy a hacerlo como tú dices, no hay problema. Si tengo que sacrificar algo, iba a dormir, no importa, no duermo, no pasa nada. Vas a arriesgar porque vas a ir a un lugar peligroso, no importa, vamos. ¿Está dispuesto? Bueno, ya lo voy a dejar así mejor, ¿no? ¿Sí? Terminemos acá, pónganse de pie. Padre, esta noche, esta mañana, Señor,